Bueno, la sífilis entonces es una infección sistémica, es una infección curable y es causada por la bacteria Spirocheta treponema pallidum, ¿cierto? Esta se transmite por vía sexual, se transmite por sexo oral, vaginal o anal y tiene una efectividad del 30%. Es un problema de salud pública en estos momentos, siempre ha sido un problema de salud pública y por ello nosotros como profesionales de la medicina tenemos que ser capacitados para conocer las manifestaciones clínicas, para hacer un diagnóstico correcto, saber notificar los casos, hacer un monitoreo de los casos y también tratar a los contactos sexuales para reducir tanto todas las complicaciones de más que todo lo que sería la sífilis gestacional. Bueno, entonces yo voy a hablar un poquito de la historia. Esta es una enfermedad que viene desde hace muchísimos, muchísimos años. El origen cronológico y geográfico de la sífilis está en debate, porque no se sabe, o sea, hay dos hipótesis, la hipótesis colombina y la hipótesis precolombina. En la hipótesis colombina, tenemos que la enfermedad fue traída de América, fue llevada de América a España por la tripulación de Cristóbal Colón en 1493. Y la hipótesis precolombina es que consideran que la enfermedad ya estaba antes de que Colón llegara a América, porque se han encontrado muchos estudios microscópicos de esqueletos que tienen lesiones óseas y pues, con sífilis que se descubrió por la Universidad de Inglaterra. Por mucho tiempo esa enfermedad, pues siempre ha estado, la sífilis siempre ha estado, pero se llamaba de diferentes maneras, la llamaban la enfermedad de los franceses. En 1530 fue llamada ya la sífilis, pero nadie sabía qué causaba la sífilis. Hasta que el médico militar Erich Hoffmann y el zoólogo Fritz Schaudin en 1905 en Berlín por fin descubrieron la causante de la sífilis, que era la treponema pallidum. La descubrieron con un microscopio, con una tinción pues diferente, que esta tinción permitía ver los microscopios que los microorganismos, perdón, que no tenían como mucha tinción. Por ejemplo, Treponema pallidum le pusieron así por pallidum porque no cogía el color, entonces no permitía que se viera bien. Y ese ha sido el gran problema con la sífilis, ya que no permite una tinción con GRAF y tampoco permite el cultivo. Bueno, pásala. La sífilis entonces fue, como viene de tantos años, fue como una, bueno, creó muchas obras de arte a partir de ella, ¿cierto? Entonces esta es traje solamente dos para mostrar que fue el retrato de Gerard de Lairés en 1665 y en 1667 lo pintó Rembrandt. Aquí nos muestra entonces quién era Gerard. Gerard era un pintor holandés y era una persona que tenía sífilis congénita, pero aún así, a pesar de que tenía sífilis congénita, vivió hasta los 70 años. Entonces este retrato nos muestra las deformidades faciales de la sífilis congénita, nos muestra la protuberancia craneofacial, nos muestra la nariz sencilla de montar y la rajadez peribucal. Otra obra de arte muy conocida, pásala porfa, es La herencia de Edvard Munch, que fue creada en 1897 a 1899, y aquí lo que nos muestra es la muerte de un feto. Entonces nos muestran las alteraciones que tiene la sífilis congénita, alteraciones en la piel, rinorrea, bajo peso y aspecto arrugado, y como pueden ver ahí en la partecita del tórax, pues tiene todo lo que son tiene la rinorrea y también tiene el aspecto pues arrugado en la piel. Bueno, después de todo su descubrimiento de la sífilis, la gente, como no sabía cómo se trataba, no sabía qué era, utilizaban agua mineral, utilizaban purgantes, utilizaron muchísimos tratamientos que en realidad no llevaron a la cura. Hasta que por fin apareció la penicilina, que apareció en 1943. O sea, la penicilina ya había aparecido antes, pero en 1943 por fin la utilizaron para la sífilis y ahí descubrieron que pues era el mejor tratamiento. Gracias a esto, ya antes de que utilizaran la penicilina, había aparecido un experimento. Se llama el experimento de Tuskegee. Este experimento lo hicieron en Alabama, en Estados Unidos, entre 1932 y entre 1972. Entonces, la penicilina la empezaron a usar en 1943 y ese experimento fue hasta 1972. Lo que fue, pues, un choque tanto ético y moral, porque pues ya había un tratamiento y ellos no lo utilizaron. Entonces, ¿qué querían hacer en este experimento? Era conocer la evolución natural de la sífilis, conocer las complicaciones en la población y utilizaron tristemente la población negra.
utilizaron a 600 pacientes, que duró 40 años este experimento, y jamás recibieron un tratamiento efectivo, a pesar de que la penicilina ya la estaban utilizando. Cuando se conoció todo este hecho, fue como un boom en la medicina y pues eso fue de todo, una indemnización para todos los pacientes, y Bill Clinton, que era pues el presidente en ese momento, tuvo que pedir también perdón en el nombre de todo Estados Unidos. Bueno, pásala por favor. Aquí vemos cómo le aplicaban la sífilis y pues a todos eran población negra. Bueno, entonces, respecto a la epidemiología, la OMS nos da unos datos del año 2016. Entonces nos dice que en el 2016 se produjo en todo el mundo 5.6 millones de nuevos casos en adolescentes y en adultos de 15 a 49 años, con una tasa de incidencia mundial de 1.5 casos por 1.000 mujeres y de 1.5 por 1.000 hombres. También estima que más del 90% de estos casos ocurrieron en naciones en vía del desarrollo. Pásala. Mientras que en Europa, en el año 2016 se declararon solamente 29.365, pues comparados a lo que acabo de mencionar, con una incidencia de 6.1 casos por 100.000 habitantes, mientras que en las Américas fue de 2 millones de nuevos casos en el año del 2016. Entonces miren la diferencia. Bueno, desde el 2000 la incidencia de la sífilis adquirida sexualmente ha aumentado. Entonces se ha escrito que el 20 al 50% de los hombres homosexuales diagnosticados con sífilis están coinfectados por VIH. Su relación es gigante. En los 5 años después del diagnóstico de la sífilis, 10% de estos pacientes van a tener VIH. Entonces, siendo la sífilis un predictor de posible infección de VIH. Bueno, respecto a Colombia, los datos pues que me encontré más actualizados fueron del año 2020 y se relacionan con la sífilis gestacional. Entonces, en el año 2020 miraron los datos del Ministerio de Salud con una corte en la primera semana de octubre. Identificaron hasta esa primera semana de octubre en todo el año 6.464 casos de sífilis gestacional de personas de procedencia y de residencia nacional colombianos, con una prevalencia de 13.4 gestantes por 1.000 nacidos vivos. Y encontraron que hubo un incremento del 18.4% más con respecto al número de ese mismo tiempo que ocurrió en el año 2019. O sea, en el año 2020 ocurrieron 1.000 casos más en respecto al 2019. Bueno, y entonces aquí puse estos departamentos, señalé el Quindío, porque estos son los departamentos que tienen más razón de prevalencia de sífilis congénita, y el Quindío se encuentra con 21.7% en todo el país. Está entre los primeros. Es algo que se van a encontrar frecuentemente, principalmente en las mujeres gestantes. Bueno, entonces la treponema pálido es una bacteria espiroqueta, es móvil, es de crecimiento lento con una forma espiral larga. Los seres humanos es el único huésped natural y no se pueden cultivar in vitro, y están estrechamente relacionados con otros treponemas patógenos, pero la treponema pallidum es la única espiroqueta que se puede transmitir sexualmente. Esta treponema no soporta temperaturas mayores a 42 grados, no soporta ambientes secos, y por eso ha sido tan difícil la creación de una nueva vacuna, ya que no se deja cultivar. Un último estudio mostró que sí se dejaba cultivar, pero pues como con un ambiente muy difícil, y solamente lo han hecho con conejitos. Entonces ahí están como en estudio, mirando otras maneras de cultivarla. Y tiene una inmunoevasión gracias a que tiene una mucopolisacárido y tiene fibronectina, y lo que hacen estas dos es que permiten que la bacteria no la encuentre y la fagocite. O sea, que no la encuentre el sistema inmune y la fagocite. Y eso pues permite todo lo que ya vamos a mencionar. Bueno, ya para continuar con la fisiopatología, entonces tenemos que el treponema pallidum va a ser capaz de penetrar en el organismo a través de membranas, ya sean intactas o que tengan alguna herida en la piel. Tenemos que estos microorganismos van a ser capaces de diseminarse por el cuerpo humano a través de los vasos sanguíneos o linfáticos. El treponema puede llegar a cualquier parte del cuerpo del humano, incluyendo el sistema nervioso central. Entonces puede afectar el hígado, el hueso, el corazón, el cerebro, entre otras. Como lo había mencionado Juani al inicio,
puede ser transmitido por contacto sexual directo, agujas, de forma transplacentaria y por medio de transfusiones sanguíneas, que es un menor porcentaje. La sífilis tiene un periodo de incubación de 3 semanas, pero puede llegar incluso a ser hasta 3 meses. Entonces, de acuerdo a cómo evoluciona en el cuerpo, asimismo se va a presentar sus manifestaciones clínicas. Entonces, cuando el microorganismo que ingresa se permanece alojado en el lugar de la entrada donde va a proliferar y sensibilizar a los linfocitos y macrófagos, va a dar el resultado de la sífilis primaria, que este va a ser reconocido principalmente por una lesión que es el chancro. Esta va a ser una lesión dermatológica que va a progresar de mácula a pápula y de pápula a úlcera. Es muy característica que sea indolora, es endurecida y de base no purulenta. Esta lesión puede ocurrir tanto en genitales como en áreas orales y suele pasar desapercibida. Por lo general, las personas no se dan cuenta cuando están en esta fase. El 40% de las personas pueden tener chancros múltiples. Esta etapa ocurre en el 30% de las exposiciones sexuales y tiene más o menos un periodo de incubación de 1 o 4 semanas. Y sana completamente de 3 a 6 semanas. También podemos observar, aparte del chancro, que pueden haber un aumento de los ganglios linfáticos locales, y estos sí pueden persistir por varios meses. Siguiente. Una vez pasa la fase primaria, entonces vamos a tener la sífilis secundaria, que esa se va a dar después de la diseminación hematógena. Ya entonces va a empezar a dar manifestaciones tanto sistémicas como multiorgánicas. Y va a iniciar después de 6 a 12 semanas después de la infección primaria. Aquí podemos encontrar lesiones mucocutáneas que pueden iniciar de forma local y después se van generalizando. Entonces pueden iniciar en el tronco y se van desplazando por el resto del cuerpo, incluyendo las palmas y las plantas de los pies. Es muy importante siempre lo de la revisión de las manos y de los pies. Suelen ser máculas color salmón y se pueden volver color cobre y pueden terminar en forma de folículos que se pueden pustular. En el 85% de los pacientes se pueden encontrar linfadenopatías indoloras y en el 10% podemos encontrar condiloma lata. Este condiloma es muy característico pues, de la sífilis, es una verruga gris blancuzca que puede aparecer en los genitales, en el área perineal, en los pliegues de los glúteos, en las axilas, entre los dedos de los pies y entre otros lugares. Es muy importante hacer siempre un diagnóstico diferencial con otros condilomas. Por ejemplo, el principal sería con el virus del papiloma humano. También podemos encontrar que al menos del 10% de los pacientes pueden presentar alopecia, pérdida del vello corporal, artritis, ostitis, gastritis, esplenomegalia, incluso síndrome nefrótico. Y también en el 1 al 2% de los pacientes pueden llegar a presentar compromiso en el sistema nervioso central. También los pacientes pueden presentar síntomas constitucionales, pero pues esto es muy inespecífico, como son la fiebre, el malestar general, dolores generales, entre otros. Sin tratamiento, esta fase puede durar de 3 a 12 semanas, pero pues por lo general la respuesta inmunológica en un paciente que es inmunocompetente es suficiente para poder controlar los signos y síntomas de la enfermedad, pero no significa que erradique la infección. Entonces simplemente vamos a estar en una fase asintomática. Y aquí podemos encontrar 2 fases que son las latentes. Vamos a encontrar que la fase latente puede ser temprana o tardía de acuerdo al tiempo. La fase temprana va a ser el primer año de infección y el 25% de los pacientes pueden sufrir recaídas. Y la fase tardía, esa va a ocurrir luego de un año de infección. Aquí es importante saber que hay como una regla en esta fase que es la de los tercios. 1/3 de los pacientes se pueden serorevertir y presentar, digamos, las pruebas negativas. O pueden otro tercio presentar las pruebas positivas pero no tener ningún síntoma, el otro tercio restante va a desarrollar una sífilis terciaria. Entonces, siguiente. Ya en la sífilis terciaria, entonces tenemos que esta va a ocurrir en el 30% de los pacientes sin tratamientos y sus manifestaciones se dividen en 3 principalmente: la neurosífilis, la sífilis cardiovascular y la sífilis benigna o gomosa.
Dentro de la neurosífilis tenemos que se puede presentar como un síndrome meningio, meningovascular o parenquimatoso. Se puede presentar paresis o tabes dorsal, que es la desmielinización de los cordones posteriores, y se pueden ver las lesiones pocos meses después de la infección, o incluso pueden pasar entre 20 a 30 años para que empiecen a presentarse estas. Puede haber parálisis de los nervios craneales, debilidad hidrocefalia, ACVs, y es muy importante tener en cuenta la mnemotecnia de paresis, porque son como las principales áreas en las que vamos a encontrar como afectación. Entonces está la personalidad, el afecto, los reflejos del paciente suelen estar aumentados, en los ojos vamos a tener que las pupilas van a reaccionar, pero como a la luz no. Tenemos que en el sensorio los pacientes suelen presentar psicosis, dentro del intelecto reducción de la memoria o desorientación, y dentro del habla pues también van a verse en alteraciones. También tenemos la sífilis cardiovascular, que puede ocurrir entre 10 a 40 años luego de la infección, se puede presentar como aneurismas, insuficiencia aórtica u otros problemas coronarios. Y ya por último de la sífilis terciaria tenemos la sífilis benigna o gomosa, que esa suele encontrarse en lesiones en piel y huesos, pueden ser microscópicos o grandes. Por lo general estas gomas suelen ser benignas y no suelen involucrar órganos vitales. Las cutáneas suelen ulcerarse y las óseas suelen ser muy dolorosas. Ya en cuanto a la sífilis gestacional, podemos encontrar dos casos en esta, que es el caso probable o el caso confirmado. El caso probable es cuando toda mujer gestante, puérpera o con un aborto en los últimos 40 días que tenga signos o no de sífilis, ya sea una úlcera genital, una erupción cutánea o que tenga placas en palmas y plantas, tenga una prueba treponémica rápida positiva, pero que no haya recibido ningún tratamiento. Entonces, en estos casos es como decir que la paciente tuvo un contacto positivo, ella no tiene ningún síntoma, pero si se hizo la prueba rápida le va a salir positiva. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Se debe enviar una prueba no treponémica, como la BDRL, es como la más común, se debe reportar en diluciones. Y ya el caso confirmado es lo mismo, solamente que aquí ya la paciente va a tener la prueba treponémica rápida positiva y la prueba no treponémica reactiva a cualquier dilución. Estos casos deben reportarse al CIVIGILA cuando son casos confirmados. Ya en cuanto al diagnóstico, tenemos que van a ser tres principalmente: el de microscopía de campo oscuro, la inmunofluorescencia directa y la serología. Entonces, la microscopía de campo oscuro, esa es la prueba de elección para la sífilis primaria sintomática. Como había dicho Juan al inicio, pues los treponemas son espiroquetas muy delgados y helicoidales, y por su tamaño y su composición, pues por ser tan delgados no se suelen observar en un campo normal de microscopía a luz, por lo que es necesario que haya un campo oscuro. Siempre que se obtengan hallazgos positivos en este estudio, debemos reportarlo con la morfología y las características del treponema pálido. Y una vez sale positivo, se tienen que hacer pruebas serológicas de forma obligatoria. Otro método es la inmunofluorescencia directa. Esta detecta las subespecies de treponema pálido, ya sean tejidos, fluidos corporales, secreciones y exudados de la piel. Se necesita pues un microscopio de fluorescencia, debe ser como equipado con un condensador de campo oscuro y con la lámpara pues para poder iluminar, así como se ve en la imagen. Nos ayuda pues a diferenciar los treponemas patógenos de los no patógenos por una reacción de antígeno-anticuerpo. Listo. Y las pruebas serológicas, que son como las más utilizadas, entonces vamos a encontrar que pueden ser de dos tipos: las no treponémicas y las treponémicas. Las no treponémicas, estas van a ser usadas para tamización, van a ser económicas y también sirven para evaluar la eficacia del tratamiento. Tiene algunas limitaciones, que es que tienen baja sensibilidad en sífilis primaria temprana, pero esta es muy importante para detectar la sífilis activa y para el seguimiento serológico de las personas. Así nos puede, como a lo largo del tiempo, ir mostrando la disminución gradual de los valores de la curación, o en caso tal que haya un incremento inadecuado o una reinfección, que es cuando la paciente ha sido tratada pero sigue
presentando el mismo número de diluciones o en caso tal aumentado. Las pruebas treponémicas, dentro de las no treponémicas, la más conocida pues es el BDRL, y dentro de las pruebas treponémicas vamos a encontrar que estas son las que van a emplear antígenos contra pues el treponema pálido y van a detectar los anticuerpos específicos antitreponémicos. Este se utiliza para verificar cuando las pruebas no treponémicas son reactivas y también para hacer pruebas confirmatorias. Y la otra salió negativa, por ejemplo, en la sífilis tardía. Aquí estas pruebas no suelen servir para seguimiento, ya que estas una vez salen positivas van a permanecer reactivas de por vida. Entonces estas no van a distinguir una infección actual de la pasada o si la paciente estuvo tratada o no tratada. Entonces en este caso, como les decía, se usan son las pruebas no treponémicas para el seguimiento. Y de aquí la más importante a resaltar pues es la FTA, que es como la que también más se usa. Siguiente. Entonces en esta tablita voy a hablar de las dos principales, que es la BDRL. Esta pues se puede utilizar para monitorizar la eficacia del tratamiento. Nos ayuda también para saber como el diagnóstico de neurosífilis utilizando fluido corporal espinal. Es barata, relativamente simple, tiene una ventaja que los resultados pueden salir en menos de 15 minutos, tiene una sensibilidad del 71 al 100% y tiene una especificidad del 98%. ¿Cuáles son las desventajas? Que pueden tener falsos positivos, ya que puede tener pues reacciones cruzadas con otras condiciones. También debe ser realizada manualmente, entonces puede ser un resultado muy subjetivo, requiere de un microscopio y no puede ser utilizada en sangre total, ya que requiere como tal una centrifugadora. Y dentro de la FTA tenemos que esta es el estándar de oro en muchos países, sobre todo de bajos recursos, y la sensibilidad pues es del 96 al 100%, dependiendo de la etapa de la enfermedad, y una especificidad del 99%. Esta no se recomienda para la resolución de pruebas treponémicas discordantes, no treponémicas, y los resultados de las no treponémicas. Esta consume mucho tiempo, es caro, es difícil de leer, es también como dependiente del operador y también puede tener falsos positivos. Y esta se da sobre todo en embarazos o en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. Eso en cuanto al diagnóstico. Bueno, ahora con respecto al tratamiento, lo que es la penicilina, pues específicamente lo que es la penicilina benzatínica, ha sido como durante mucho tiempo el fármaco de elección para el tratamiento de la sífilis, aunque también se encuentra como el otro panorama de pacientes que tienen alergia comprobada a la penicilina, que esto puede llegar a ser un desafío, ya que antibióticos como las fluoroquinolonas, sulfonamidas, aminoglucósidos, pues no son realmente efectivos, pero pues ya existen como esquemas de tratamiento para todo este tipo de casos. Entonces, esta es como una imagencita donde más o menos se resume el tratamiento dependiendo del estadio de la enfermedad. Si estamos hablando de sífilis primaria, secundaria o sífilis latente temprana, se recomienda pues inicialmente la penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades en una sola dosis intramuscular en una sola sesión. O si presenta la persona alergia o no hay disponibilidad del medicamento, pues se recomienda la doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día o tetraciclina 500 miligramos 4 veces al día, de forma oral por 14 días consecutivos. O si hablamos de que la sífilis es latente tardía, o cuando, por ejemplo, no se tiene conocimiento de la latencia de lo que es el líquido cefalorraquídeo, o estamos hablando de sífilis cardiovascular, o si la sífilis es latente benigna, como ya lo mencionaban mis compañeras, que si puede ser visceral, cutánea, ósea o sífilis gomosa, se recomienda que la dosis alcance los 7.2 millones de unidades de penicilina, también intramuscular, pero administrar 2.4 millones cada semana durante 3 semanas consecutivas hasta alcanzar la dosis de 7.2 millones. O si no se, pues por alergia o por disponibilidad no se consigue la penicilina, pues igual la doxiciclina o la tetraciclina. Y ya cuando estamos hablando de neurosífilis, ya sea sintomática o asintomática, pues se recomienda lo que es la penicilina acuosa,
2.4 millones de unidades intravenosa cada 4 horas por al menos 10 días. O también se puede recomendar lo que es la penicilina procaínica intramuscular. Esta se administraría de forma diaria. Serían más o menos 1.2 millones de unidades por más o menos 10 o 14 días. Y ya si no se consigue el medicamento, pues está la ceftriaxona, que se da en 2 miligramos intramuscular de forma intravenosa por 10 a 14 días. Y obviamente también hay otros regímenes de tratamiento que están más considerados más que todo en las guías. Entonces, en este caso, traigo a colisión lo que es la guía de ITS de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda en el caso de sífilis temprana, en adultos y adolescentes, la penicilina benzatínica, como ya lo mencionaba, 2.4 millones de unidades, y también se puede recomendar lo que es el uso de la penicilina procaínica de uso diario, y como alternativas la doxiciclina, ceftriaxona y acitromicina. En el caso de las mujeres en embarazo en sífilis temprana, en este caso ya se contraindica o está contraindicada la doxiciclina, por lo que se usa como una alternativa a lo que es la eritromicina, 500 miligramos de forma oral, 4 veces al día por 14 días consecutivos. Y en el caso del uso de la penicilina procaínica ya no se extiende hasta los 14 días, sino que ya se usa máximo 10 días. En el caso de la sífilis tardía, pues se cambia un poquito el esquema, ya que no se usa una sola dosis de la penicilina benzatínica, sino que ya, como lo mencioné anteriormente, durante 3 semanas consecutivas, dosis de 2.4 millones de unidades hasta alcanzar pues la meta. Igualmente, con la penicilina procaínica se extiende también el tiempo de tratamiento, ya no de 10 a 14 días, sino hasta los 20 días. Y la doxiciclina, pues también está como una opción o una alternativa. Y igualmente, mujeres en embarazo en sífilis tardía, también se contraindica la doxiciclina y se aplica el mismo esquema anterior de la penicilina benzatínica de 7.2 millones de unidades. En sífilis congénita se recomienda más que todo lo que es la penicilina acuosa en dosis menores de entre 100.000 a 150.000 unidades kilogramo día de forma intravenosa hasta los 15 días, o una alternativa a la penicilina procaínica de 50.000 unidades kilogramo día. Y ya como un uso condicionado dependiendo del estadio del infante, pues la penicilina benzatínica. Cada uno de estos pacientes se le debe dar un seguimiento una vez se logre pues, la meta del tratamiento. En el caso de lo que es sífilis primaria, secundaria o latente temprana, se recomienda como realizar un seguimiento con la prueba no treponémica o más que todo la BDRL mensualmente durante los 3 primeros meses, y ya después a los 6 y a los 12 meses. Ya después del tratamiento, pues la titulación de la prueba no treponémica debería ir descendiendo como los valores de los títulos en los 6 meses siguientes. También es importante tener en cuenta los contactos. Se debe llevar a cabo una evaluación diagnóstica de todas las personas que hayan tenido un contacto sexual en caso de sífilis primaria en los 3 meses previos a la aparición de los síntomas, o 6 meses en la sífilis secundaria y 12 meses si estamos hablando de lo que es sífilis latente precoz. Algo importante que también se presenta mucho en los pacientes que reciben tratamiento es la reacción de Harris-Hexheimer, que se caracteriza, bueno, está presente más o menos el 30 o el 50% de los pacientes, y se caracteriza por presentar fiebre, mialgia y posible intensificación de lo que es la erupción cutánea. Esta reacción, pues, se ha asociado recientemente con lo que es una respuesta serológica al tratamiento de la sífilis, y a veces se confunde con una reacción al fármaco, pero es normal. Más o menos en 1 o 2 horas se presenta después del tratamiento con antibióticos, y también va de la mano con que las espiroquetas desaparecen o van desapareciendo de la sangre en aproximadamente 5 horas. Esta reacción se resuelve espontáneamente en menos de 24 horas con cuidados como es la hidratación o administración de antipiréticos. Por ejemplo, en la imagen podemos ver múltiples placas eritematosas en el abdomen de un paciente que pues, presentó esta reacción después de recibir la primera dosis de penicilina intramuscular. Bueno, también es importante recalcar que la respuesta serológica pues, no es universal en los pacientes,
y varía mucho dependiendo del estadio de la enfermedad o la edad del paciente. Hay pacientes con sífilis temprana que pueden tener títulos o reacciones serofast, es decir, que si el paciente se hace pruebas serológicas durante un tiempo, pasado un tiempo, pueden salirle positivas y pocos de estos pacientes pues pueden beneficiarse como tal de una terapia adicional y aún así mostrar resultados positivos. Se ha también mostrado que la respuesta serológica es mucho más significativa al tratamiento si los pacientes son más jóvenes, ya que presentan etapas más tempranas de la enfermedad, también títulos de prueba pues mucho más altos al momento del diagnóstico, que esto evita falsos positivos, y la reacción pues de Harris-Hexheimer es mucho más notoria. Y en el caso de lo que es la respuesta serológica en pacientes con infecciones latentes o de larga duración, pues la respuesta al tratamiento resulta ser más gradual y la proporción de aquellos pacientes con título Serofast pues es mucho más alta. Bueno, ahora para concluir, pues traemos como un caso clínico para poder como integrar todos estos conceptos, poder identificar como tal todos los estadios de la enfermedad, a ver si podemos de pronto identificar el diagnóstico en esta paciente. Entonces comenzamos que es una paciente femenina de 13 años que es admitida al servicio de obstetricia con embarazo de 23 semanas, sin inicio de control prenatal, cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por aparición de lesiones maculares violáceas y pruriginosas de aparición súbita, limitada inicialmente a miembros superiores e inferiores y posteriormente pues se disemina una diseminación generalizada que abarca región palmar de ambas manos, tórax anterior, abdomen y región perianal. Además, presentó lesiones elevadas, firmes y dolorosas en labios mayores, periné y ano. Además, niega lesiones ulceradas previas. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, negó sufrir alguna enfermedad previa o alergias. En hábitos personales, negó alcoholismo, tabaquismo, uso de drogas. Dentro de antecedentes no patológicos, vemos que es una paciente de bajos recursos económicos, eso es muy importante, el bajo nivel académico, sin antecedentes heredofamiliares, o uso de medicamentos, transfusiones o antecedentes quirúrgicos previos. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos es primigesta, la menarca a los 11 años, su inicio de la vida sexual fue a los 13 años, número de compañeros sexuales, 1, negó uso de anticonceptivos y pues negó infecciones de transmisión sexual previas. La fecha de su última menstruación, pues ahí está, 25 de julio del 2012 y pues fecha probable de parto. Se le realizó un Papa Nicolau realizado en enero del 2013 que no reportó negativo por células malignas y durante las consultas se le realizaron controles prenatales ya que previamente a las consultas no había realizado, pues no había asistido a realizarse ningún control prenatal. En el examen físico, inicialmente estos valores salieron realmente normales, así que pues haremos como énfasis en aquellas alteraciones que fueron evidentes en el examen físico, comenzando con el genito urinario, que se evidenciaron genitales externos eutróficos, lesiones tipo condilomas o condilomatas en labios mayores, periné y área perianal. No fueron fluctuantes y tampoco presentaron secreciones. En la piel pudieron evidenciarse lesiones maculares en tronco anterior, abdomen, brazo y axila, y también pues presentó diseminación de todas esas lesiones también en espalda, y como lo veo más adelante, también afectó otras partes de la piel, como son muslos y área genital, que afectaron desde el abdomen hasta miembros inferiores, abarcando también lo que es la cara interna de ambos muslos y también región perianal. Estas lesiones maculares se les define generalmente como lo que es roceola sifilítica, que característicamente son como manchas o ronchas que pues la coloración depende mucho del tipo de piel. Generalmente son rosadas, pero pues por el tipo de piel de la paciente pueden ser moradas, marrones, depende mucho del tipo de piel. También en la región palmar se evidenciaron lesiones papulares hiperkeratósicas con bordes descamativos en región palmar de ambas manos, que en este caso este tipo de lesión se le conoce como clavos sifilíticos, que se diferencian de la roseola sifilítica porque tienen como una forma de granitos que son planos y que y generalmente se descaman. También se realizaron otros estudios como la biometría hemática, donde
mirando pues todos esos valores, se evidenció una anemia fisiológica que pues como vemos la paciente se encuentra tiene 23 semanas de gestación, se encuentra más o menos en el segundo trimestre de gestación y es normal que pueda presentar una anemia leve fisiológica y eosinofilia. Dentro de otros estudios, pues se realizaron pruebas serológicas, inicialmente con la prueba no treponémica o la BDRL, donde se reportaron títulos elevados, 1 en 32, y también se realizó la prueba treponémica, que se conoce como una prueba confirmatoria de diagnóstico, que en este caso fue un ensayo de microaglutinación treponémico, o pues como sus siglas, MHATP, que resultó positiva. También se realizaron otros estudios, que en este caso fue un ultrasonido obstétrico, que pues no evidenció normalidades en ninguna de las mediciones antropométricas fetales, pero pues de todos modos se realizó por la sospecha de una probable restricción del crecimiento intrauterino. Entonces, pues ya teniendo lo que son las pruebas serológicas, que es la prueba no treponémica BDRL elevada y la prueba no treponémica, la prueba treponémica positiva, y pues teniendo lo que son las lesiones rosola sifilítica y clavos sifilíticos, pues se llega al diagnóstico de que la paciente tiene un diagnóstico de sífilis secundaria. También es importante tener como a coalición otros diagnósticos diferenciales que podrían relacionarse con el cuadro clínico. Pues la sífilis secundaria presenta un diagnóstico diferencial dermatológico amplio, que incluye pues los exantemas víricos o medicamentosos y la psoriasis, pero pues la paciente negó cualquier antecedente patológico o heredofamiliar. También está lo que es el condiloma plano, que es otro diagnóstico diferencial que podemos considerar en este caso, pues la paciente presentaba múltiples vegetaciones hipertróficas en región perianal, en labios mayores, similares, por ejemplo, a la infección por BPH, pero pues teniendo en cuenta los exámenes serológicos y pues el tipo de cuadro clínico que presentaba la paciente, pues se define el diagnóstico. Se decide entonces iniciar tratamiento. Al realizar el diagnóstico, pues se inicia el tratamiento con la penicilina benzatínica, 2.4 millones de unidades intramuscular, dosis única, y se le hace control con la prueba no treponémica, pero no se reportó disminución de los títulos. Por ende, pues se decide cambiar el esquema y administrarle 2.4 millones de unidades cada semana hasta lograr la meta de 7.2 millones. También realizar el control con la prueba no treponémica, donde sí se reportaron la disminución de los títulos y se logra la respuesta deseada, por lo que la paciente es remitida y se lleva también a cabo pues, el embarazo a término sin ninguna complicación. Entonces este fue el caso que nosotros usamos. Hacen mucho hincapié en lo que es la importancia del control prenatal. Se recomienda también de que la paciente o las pacientes embarazadas se les haga un tamizaje de sífilis con pruebas serológicas en la primera visita prenatal y también a los 6 y a los 12 meses. Y en el caso de durante la gestación, a las 32 o las 36 semanas, si la paciente presenta factores de riesgo. Y también puedes agregar de que el tamizaje se podría realizar después del parto en pacientes con alto riesgo de infección. Y eso sería todo. Muchas gracias a todos por la atención. Muy buena revisión, bastante completa y muy importante. Como tal, la sífilis es una enfermedad que es de mucha prevalencia en nuestra población y es muy fácil de tratar, muy fácil de diagnosticar, pero el problema es de que las consecuencias y las implicaciones y los costos que genera el sistema de salud son demasiado elevadas. Como tal, siempre uno encuentra pacientes con neurosífilis, con complicaciones de sífilis terciarias cardíacas, uno siempre encuentra casos de sífilis estacional. Actualmente, con todo lo que hay de la migración de Venezuela y que las madres venezolanas no hacen controles prenatales adecuados, se ha aumentado un montón sífilis estacional y sífilis congénita, y como tal, sífilis es un tema que tenemos que estar limitando todo el tiempo y siempre nos lo vamos a encontrar. Entonces, quiero hacer, por ejemplo, varias anotaciones.
ya que como ya tengo un tema fresco, acabo de ver de pediatría junto a la sífilis estacional y sífilis congénita. La sífilis gestacional es una patología demasiado frecuente que tiene que siempre tratarse de forma adecuada, con las dosis adecuadas. Tiene que esperarse por lo menos que 4 semanas después del tratamiento para considerar que el tratamiento fue adecuado. Hacer un seguimiento con BRL y apreciar la disminución de las diluciones. El tiempo que tarda en la disminución de las diluciones depende del estadio de la sífilis que está. La mayoría de veces uno se encuentra es principalmente con sífilis latentes tardías o sífilis terciarias, así que generalmente se llega a la conclusión del embarazo sin, sin haber logrado disminuir los títulos escolares con sífilis secundaria o primaria. Otra cuestión es sobre la sífilis congénita, aunque es más un tema de más un tema de pediatría, pero es recomendado que cuando un niño, hijo de madre que tuvo sífilis estacional, eh, aunque tenga tratamiento adecuado, o lo que se llama más comúnmente con tratamiento inadecuado, también sea hospitalizado en unidades de nacidos y reciba un tratamiento adecuado con penicilina G cristalina. Lo de Dios muy buena exposición, muchachos. Y recuerden, siempre utilicen condón. No se confíen. Uno no sabe qué tiene la pareja de uno. Muchísimas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? No, ninguna pregunta. Muchas gracias por la charla. Bueno, hasta luego. Muchísimas gracias a todos por su atención. Que estén bien.